Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada El comando de tu voz. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su edificación. Estimados, en el programa de hoy le estaremos enseñando acerca del poder de nuestro comando espiritual, el alcance de nuestras órdenes en el ámbito sobrenatural. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 1 al 10, se narra sobre la fe del centurión y leemos: Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaban lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y a otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Excelente. Aquí vemos a nuestro Señor Jesús reconociendo la autoridad de un centurión romano, acostumbrado a dar órdenes en el ejército a los soldados bajo su mando. ¿Qué vio Jesús en el centurión? Jesús vio una fe tan grande, una fe crecida, una fe reconocida, una fe ejercitada, una fe proyectada, una fe conducida, una fe sobrenatural, una fe, una fe en comunión en la presencia de Dios, una fe reconocida en el mundo espiritual por los ángeles. El centurión atrajo el milagro de sanidad para su siervo. Esto sucedió debido a que su orden en fe la escuchó Jesús y los ángeles espíritus ministradores que están a favor del creyente en la proyección y alcance de la fe. Cuando dijo: pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Estimado, cuando usted como creyente entiende que debemos estar sujetos a órdenes superiores y a la vez ejercemos autoridad sobre otros, veremos que nuestras órdenes espirituales dadas en oración de fe tienen alcance de obediencia. Desglosemos. El creyente está sujeto a órdenes superiores dadas por Dios, como el ir por el mundo y predicar el evangelio. Eso se conoce como la gran comisión, el último gran mandato de nuestro Señor Jesucristo para sus siervos, para los apóstoles. O el orar por los enfermos, que es otro mandato. Ahora bien, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículo 22, establece igualmente lo siguiente: y todo lo que pidieres en oración,
creyendo, lo recibiréis y os vendrá. Igualmente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 24, Jesús establece lo siguiente: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, esta es la secuencia de órdenes espirituales que se deben producir al igual que en un ejército. Primero, debemos creer en el Dios Todopoderoso y estar sujetos en comunión y ser reconocidos como hijos de Dios, coherederos con Cristo. Estas son órdenes de la comandancia suprema. Segundo, ser reconocidos en el mundo espiritual, es decir, que los ángeles sepan quién eres tú en el Señor, o cuál es tu autoridad delegada y quiénes están bajo tu autoridad. Se reciben órdenes de acuerdo a la responsabilidad y rango militar que poseamos, es decir, del general al comandante, del comandante al capitán, del capitán al sargento y así sucesivamente. Si bien es cierto que Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, a mi Padre lo hará, ni el Padre, ni el Espíritu Santo o Jesús ejecutan la orden de manifestación de los milagros, señales o prodigios. Los que materializan esos eventos son los ángeles ministradores que están al servicio de los creyentes, que van a ser salvos, que tienen rango superior. Usted es el que da la orden a los ángeles ministradores a su servicio. Por eso vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, y ahí establece lo siguiente: ¿y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán herederos de la salvación? Ahí se habla acerca de los ángeles, espíritus ministradores, y dice: ¿y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros, los hijos de Dios. Los ángeles son espíritus ministradores cuyo propósito es servir a quienes heredarán la salvación. Su función es servir y ayudar a los creyentes, actuando como mensajeros, asistentes y ayudantes enviados por Dios. La Biblia en este contexto enfatiza que los ángeles sirven a los creyentes, lo que también los pone en una posición de servicio en comparación con Jesús. Esto subraya aún más la inferioridad de los ángeles respecto a Jesús, pues en cierto sentido hace que los creyentes sean superiores a ellos. Ellos nos sirven, nosotros no les servimos a ellos, ni les adoramos, porque somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la identidad espiritual de Cristo. Los ángeles son nuestros asistentes en el mundo sobrenatural y natural en la tierra. Ahora bien, ¿quiénes pelean las batallas espirituales y traen las respuestas desde los cielos a los creyentes? La respuesta es los ángeles, espíritus ministradores a nuestra disposición. El Salmo 103, versículo 20, anima a los ángeles a bendecir al Señor. Los describe como poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Precepto es el mandato de Dios. La Biblia de las Américas dice en esa versión que lo hacen obedeciendo a la voz de su palabra. Esto es sumamente importante debido a que los ángeles son los que ejecutan las órdenes que provienen de los creyentes en la autoridad delegada de Jesús.
El Salmo 103, versículo 20 establece claramente que los ángeles ejecutan la palabra de Dios obedeciendo a la voz de su precepto, es decir, obedeciendo a la voz de su palabra. Los ángeles obedecen a la voz de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y a la voz de los creyentes identificados con Jesús, identificados con la mente de Cristo, coherederos con Cristo, hijos de Dios verdadero. Juan el Bautista era la voz de Dios que clamaba en el desierto y fue el precursor del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan preparó el camino de Jesús. Igualmente, otra de las funciones de los ángeles es la protección del creyente, como se establece en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 9. Y ahí leemos y dice, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta fue parte de la última tentación de las 4 que puso el diablo para Jesús nuestro Señor. Y Jesús le contestó con la palabra del testimonio, con la acción de la voz, el mandato de voz. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 21, ahí se establece que en la lengua hay poder de vida y muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras, es decir, en la voz del hombre. Dios depositó la vida y la muerte. Proverbios 18, versículo 21, explica que las palabras tienen el poder de dar vida y de causar muerte. Las palabras pueden ser destructivas, como la calumnia, o las palabras duras, que pueden herir profundamente, causar daño emocional y llevar a la destrucción, así como ser constructivas, inspiracionales, de edificación y sanación. Este versículo anima a elegir las palabras con cuidado, ya que lo que decimos puede afectar tanto a otros como a nosotros mismos y tendrá consecuencias. Estimados, en la epístola de los Efesios, en el capítulo 3, versículo 20, afirma que a Dios se le da la gloria porque es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos, gracias a su poder que obra en nosotros. Este versículo parte de una doxología al final de una oración. Resalta la capacidad ilimitada de Dios y anima a confiar en su poder para actuar de manera que superan nuestras expectativas. Poder que actúa en nosotros. Es la capacidad de Dios. No es abstracta, sino que se manifiesta a través del poder que Él pone en acción dentro de los creyentes. Tú y yo tenemos poder espiritual delegado, otorgado por Dios. Fíjense, Jesús le habló a los vientos y a la tempestad. Jesús le habló a Lázaro y resucitó, a las enfermedades, le habló a los endemoniados. Jesús le habló a los soldados y cayeron en tierra. Maldijo a la higuera y se secó. Jesús pronunció su palabra en sí mismo y sucedieron los milagros. Jesús nos ha dado ese mismo poder delegado a nosotros. Conclusión, estimados, el número de ángeles que permanecieron fieles a Dios es inmensamente grande y no se puede contar con precisión. Según lo describen las Escrituras, la Biblia indica que hay millones y millones de ángeles, demasiado para contarlos,
que sirven a Dios. La Biblia utiliza el lenguaje hiperbólico para sugerir un número incalculable. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 7, versículo 10 dice: miles y miles lo servían. Miriadas y miriadas estaban en pie delante de él. Miles, miles. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 menciona millones y millones rodeando el trono de Dios. La Biblia no especifica un número exacto de ángeles rebeldes, pero la interpretación más común, basada en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 4, sugiere que una tercera parte de los ángeles cayó con Lucifer. Es decir, que hay millones de ángeles y distintas jerarquías que no cayeron. Incalculables. Ahora bien, si nosotros somos seres espirituales con capacidad de comandar a los ángeles a nuestro servicio, quiere decir que no conocemos nada de ellos y resulta que son más que nosotros. Son nuestros protectores, asistentes, ministradores, sustentos, sanadores, escudos, nuestra sabiduría, inteligencia, comunión, gracia, prosperidad, transporte, respuesta, certeza, convicción, esperanza, acto profético, guías, nuestra fortaleza, entre tantas virtudes. Incalculable. El dominio espiritual ha sido delegado cuando adquirimos la potestad o derecho de ser hijos de Dios, ya que no somos nacidos de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, como establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 12, donde nos identificamos como hijos de Dios, coherederos con Cristo, con la mente de Cristo y la autoridad delegada de Cristo. Pasamos a tener entonces la voz de Cristo, la voz delegada de Dios en el nombre de Jesús. Es cuando nuestro comando u orden de voz espiritual es reconocida y obedecida por los ángeles a nuestro servicio y se producen las señales, los prodigios y los milagros que solo pueden materializar los ángeles a nuestro servicio. Nuestra voz es el punto de contacto entre lo espiritual y lo material. ¡Gloria a Dios! Estimado, eres un privilegio, una maravilla, un potencial, un diamante bruto, una joya de Dios, pero un bebé espiritual. Por eso no logras ni haces nada sobrenatural. Estás en leche sin madurez espiritual y no tienes los sentidos ni el discernimiento ejercitados. Por eso hay tanto cristiano mediocre y fracasado, porque no conocen su potencial ni el poder delegado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Estimado, si tiene que escuchar este mensaje muchas veces, hágalo hasta que lo haga. Escúchelo hasta que lo estudie y practíquelo hasta que lo practique. Aprenda a comandar hasta que comande a los ángeles que le están asignados. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.